Todo padre sabe el peso de mirar a los ojos de su hijo y preguntarse si está haciendo lo suficiente. Para Liam Torres, ese peso se había vuelto insoportable mientras veía a su pequeña hija cenar cereales de nuevo, mientras él hacía malabares con 3 trabajos solo para mantener las luces encendidas. Cuando una carta llegó de un elegante bufete de abogados reclamando que había heredado $1 de un padre que nunca conoció, Liam la tiró a la basura. Solo otra broma de la vida. Pero a la mañana siguiente, un coche negro se detuvo en su apartamento. Un abogado salió y dijo algo que lo cambió todo. El dólar nunca fue el regalo, fue la llave. Horas más tarde, Liam estaba en una isla privada, mirando una mansión de cristal que su padre multimillonario le había dejado. Pero la verdadera herencia no era el dinero ni la propiedad. Era una elección que definiría el resto de su vida. Antes de que volvamos a la historia, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te tengo algo extra especial. El grito agudo del despertador perforó las delgadas paredes del apartamento 4B a las 5:30 de la mañana, justo como lo había hecho cada día laborable durante los últimos 3 años. Liam Torres se levantó de la cama con la eficiencia practicada de un hombre que había aprendido a funcionar con 4 horas de sueño. Sus manos callosas, curtidas por años de trabajo en la construcción, se dirigieron automáticamente hacia la ropa de trabajo colgada sobre la silla single que le servía de armario. En la habitación contigua, Ella, de 7 años, dormía plácidamente, su cabello oscuro extendido sobre una almohada que había visto días mejores. Abrazaba un elefante de peluche, un hallazgo de venta de garaje que se había convertido en su posesión más preciada. Liam se detuvo en el umbral de su puerta, observando el suave subir y bajar de su respiración. Estos momentos tranquilos, antes de que comenzara el caos del día, eran preciosos para él, atisbos robados de inocencia en un mundo que les había mostrado poca misericordia. La cafetera gorgoteó, llenando su pequeña cocina con el único lujo que Liam se permitía. Había aprendido a conformarse con el café molido más barato, pero se negaba a comenzar el día sin ese primer sorbo amargo que prometía energía para la maratón que se avecinaba. Mientras se preparaba, revisó su teléfono en busca de cambios de última hora en el horario de sus empleadores. Obra de construcción de 6 a 2:11, turno de noche en el almacén de 4 a 9, trabajo de catering el sábado para dinero extra. La rutina era agotadora, pero los mantenía a flote. Apenas. Papi. La voz soñolienta de ella llegó desde su habitación. «Buenos días, Sol», Liam llamó suavemente, sirviendo su café en una taza de viaje. 5 minutos más, ¿de acuerdo? Luego te prepararemos para la escuela. Su ritual matutino estaba coreografiado por necesidad. Ella se vestiría mientras Liam le preparaba el almuerzo, generalmente un sándwich de mantequilla de cacahuete, una manzana si tenían la suerte de encontrarlas en oferta, y una caja de zumo. Ella había aprendido a no pedir los almuerzos elaborados que traían algunos de sus compañeros. Comprendía con la sabiduría que llega demasiado pronto a algunos niños, que eran diferentes. «Mira lo que hice ayer», dijo ella, entrando a la cocina con su pijama gastado. Sostenía un trozo de papel de construcción cubierto de trazos de crayón. «Es nuestra casa de ensueño». Liam se arrodilló para examinar la obra de arte de su hija. Había dibujado una casa grande con varias ventanas, una puerta roja y lo que parecía ser un jardín lleno de flores. 2 figuras de palo estaban al frente, una alta y una pequeña. Un sol amarillo brillaba desde un cielo azul salpicado de nubes blancas y esponjosas. «Háblame de ella», dijo, sumergiéndose en el momento a pesar del reloj que avanzaba hacia su hora de partida. «Mira, esta es tu habitación». Ella señaló un gran cuadrado en el segundo piso. «Y esta es la mía, justo al lado, para no tener miedo. Y esto», indicó, «una amplia zona detrás de la casa, donde tendremos un jardín. Podemos cultivar nuestras propias manzanas y tal vez incluso galletas». Liam sonrió a pesar del dolor en el pecho. «Las galletas no crecen en los árboles, cariño». «Bueno, tal vez podríamos plantar algunas de todos modos y ver qué pasa», dijo con el optimismo inquebrantable de la infancia. La señora Rodríguez dice que si crees en algo con suficiente fuerza, a veces el universo escucha. La señora Rodríguez vivía en el apartamento 3A y se había convertido en una especie de figura de abuela para ella. La anciana a menudo la cuidaba después de la escuela, cuando los turnos de Liam terminaban tarde.
negándose a cualquier pago más allá de alguna que otra compra en el supermercado. El edificio estaba lleno de personas como la señora Rodríguez, familias trabajadoras, jubilados con ingresos fijos, inmigrantes persiguiendo sus propias versiones del sueño americano. Se cuidaban unos a otros porque nadie más lo haría. El universo ha estado bastante callado últimamente, dijo Liam, ayudando a ella a ponerse su ropa de escuela. Pero tal vez solo esté guardando algo grande. Lo dijo para hacerla sonreír, pero una parte de él se preguntó si le estaba mintiendo sobre la esperanza misma. Hace 3 años, su mundo había sido diferente. Él era dueño de un pequeño negocio de carpintería especializado en gabinetes personalizados y renovaciones de viviendas. Sarah, su esposa, había trabajado como enfermera. Habían vivido en una casa modesta con un patio trasero donde ella podía correr y jugar. La vida no había sido perfecta, pero había sido suya. Luego vinieron las facturas médicas. El cáncer de Sarah llegó sin previo aviso, agresivo y despiadado. Los tratamientos que podrían haberla salvado no estaban cubiertos por su seguro. Liam había liquidado todo: el negocio, la casa, los ahorros, pero no había sido suficiente. Sarah murió un martes por la mañana de octubre, dejando una montaña de deudas y una niña pequeña que todavía preguntaba cuándo volvería mamá. La bancarrota llegó rápidamente. Liam se encontró, comenzando de nuevo a los 32 años, sin nada más que una camioneta, una caja de herramientas y una hija que necesitaba que él fuera todo lo que no estaba seguro de poder ser. El apartamento en Riverside Terrace no era mucho, pero estaba limpio y seguro, y el alquiler era manejable siempre y cuando siguiera trabajando. «Papi, estás pensando demasiado alto otra vez», dijo ella, tirando de su manga. Ella tenía la intuición de Sarah, una habilidad para leer sus estados de ánimo que a veces lo inquietaba. «Solo estamos planeando nuestro día», dijo, forzando la alegría en su voz. «¿Listos para la aventura?» Su caminata matutina a la escuela primaria Lincoln los llevó por el corazón de su vecindario. Riverside Terrace no era el peor lugar de la ciudad, pero tampoco ganaba concursos de belleza. Los edificios eran más antiguos, las calles mostraban su edad y el mercado de la esquina todavía tenía rejas en sus ventanas debido a problemas que eran anteriores a su llegada. Pero también había vida aquí. El señor Kim barría su escaparate cada mañana y siempre saludaba a ella. La adolescente del apartamento 12 practicaba violín junto a su ventana abierta, llenando el patio con melodías tentativas. La señora Patterson cuidaba un pequeño jardín entre los edificios, sacando verduras de un suelo terco. «Le conté a Jenny sobre tu trabajo», dijo ella mientras caminaban. «Ella no creía que construyeras cosas. ¿Qué le dijiste? ¿Que tu magia con la madera? ¿Que puedes hacer cualquier cosa? Mesas, gabinetes, casas enteras, si alguien te lo pidiera». La garganta de Liam se apretó. Una vez había sido bueno con la madera. Sus manos habían conocido la veta del roble, la flexibilidad del pino, la riqueza de la caoba. Había creado piezas que durarían generaciones. Ahora sus manos conocían el hormigón y el acero, los materiales impersonales de la construcción industrial. La creatividad había sido reemplazada por la simple resistencia. «Quizás algún día te muestre algunas de las cosas que solía hacer», dijo. «¿Por qué no puedes hacerlas ahora?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que los sueños a veces tienen fecha de caducidad? Que a veces la supervivencia requiere abandonar las partes de ti mismo que hacían que la vida valiera la pena vivirla? «A veces tenemos que esperar el momento adecuado», dijo. Finalmente, llegaron a las puertas de la escuela, donde otros padres dejaban a sus hijos. Liam notó las diferencias: los coches más nuevos, la ropa de marca, la confianza fácil que venía con la seguridad financiera. Él solía ser uno de esos padres. Ahora se mantenía ligeramente apartado, consciente de su ropa de trabajo y sus manos callosas. «Que tengas un gran día, Sol», dijo, besando la coronilla de ella. «La señora Rodríguez te recogerá, ¿de acuerdo? Estaré en casa a las 9:30. ¿Me leerás esta noche?» «Siempre». La vio desaparecer en el edificio, su mochila rebotando con cada paso. Se volvió una vez para saludar, su sonrisa iluminando todo su rostro. Esa sonrisa valía cada músculo dolorido, cada día agotador, cada momento de duda sobre si era suficiente. La obra de construcción estaba a 40 minutos en coche al otro lado de la ciudad, donde un nuevo complejo de oficinas surgía de lo que antes había sido un centro comercial. Liam trabajaba como obrero general, moviendo materiales, operando maquinaria
siguiendo las instrucciones de los capataces, que a menudo eran más jóvenes que él, pero nunca habían tenido su propio negocio. El trabajo era honesto y necesario, pero le exigía dejar su orgullo en la puerta cada mañana. Su hora de almuerzo la pasaba en su camioneta, comiendo un sándwich mientras revisaba el horario del turno de noche en el almacén de Peterson. La transición entre trabajos requería precisión militar, sin tiempo para retrasos de tráfico o complicaciones inesperadas. Había aprendido a llevar uniformes de repuesto en la camioneta, junto con barras energéticas y café instantáneo para los momentos en que el agotamiento amenazaba con abrumarlo. El trabajo en el almacén era diferente al de la construcción, menos físico, más monótono. Cargaba camiones de reparto, gestionaba el inventario y trataba de no pensar en el reloj que avanzaba hacia las 9:00 cuando finalmente podría irse a casa. El supervisor, un hombre llamado Danny, que había trabajado allí durante 15 años, tenía la costumbre de programar horas extras en el último minuto. Liam no podía permitirse decir que no, incluso cuando significaba llegar a casa después de que ella se hubiera dormido. Cuando llegó al estacionamiento de Riverside Terrace esa noche, el sol ya se había puesto. Las ventanas del edificio brillaban con la cálida luz de las familias que se instalaban para la noche. Las voces de los niños resonaban desde el patio, donde un juego improvisado de la peste había estallado bajo las luces de la calle. La señora Rodríguez lo encontró en las escaleras, su rostro curtido surcado por la preocupación. Ella cenó conmigo, dijo. Pollo con arroz. También hizo sus deberes, aunque no dejaba de preguntar cuándo llegarías a casa. Gracias, señora Rodríguez. No sé qué haríamos sin usted. La familia cuida de la familia, dijo, dándole una palmada en el brazo. Esa niña te adora, mijo. No lo olvides. Dentro del apartamento, encontró a ella dormida en el sofá, su libro escolar aún extendido sobre la mesa de café. Se había quedado dormida leyendo, un libro de imágenes abierto sobre su pecho. Liam la recogió con cuidado, maravillándose de lo ligera que se sentía, de lo completamente que confiaba en él para mantenerla a salvo. Después de acostarla, se sentó en su pequeña mesa de cocina y abrió el correo que se había acumulado durante el día. Facturas, en su mayoría. Servicios públicos, alquiler, pagos médicos del tratamiento de Sarah que los seguirían durante años. Al final de la pila había un sobre con un membrete en relieve que no reconoció. Whitmore, Ashford y Asociados. La dirección del remitente era en el distrito financiero del centro, una parte de la ciudad que Liam rara vez visitaba. El papel era grueso, caro. Su nombre estaba escrito con una elegante fuente en el frente. Dentro, la carta era breve y formal. Estimado señor Torres, representamos el patrimonio del señor Vincent Torres. Según nuestros registros, usted es el beneficiario de una herencia. Por favor, comuníquese con nuestra oficina a la mayor brevedad posible para discutir los detalles de este legado. La cantidad en cuestión es $1. Atentamente, Marcus Whitmore, S.E. Liam leyó la carta 2 veces, luego se rió a carcajadas, un sonido que no contenía humor. $1. Alguien había pagado a abogados en oficinas del centro para localizarlo e informarle que había heredado $1 de un hombre del que nunca había oído hablar, Vincent Torres. El nombre no le significaba nada. Su propio padre había desaparecido cuando Liam tenía apenas 2 años, dejando solo un nombre en un certificado de nacimiento y toda una vida de preguntas. Su madre se había vuelto a casar cuando él tenía 5 años, y su padrastro había sido el único padre que había conocido. Cuando la gente le preguntaba por su familia, pensaba en el hombre que le había enseñado a usar herramientas, que había ido a sus partidos de béisbol, que lo había acompañado al altar en su boda. Este Vincent Torres era un extraño, y su herencia de $1 se sentía como una broma cósmica. ¿Qué clase de persona le dejaba $1 a alguien que nunca había conocido? ¿Qué clase de abogados manejaban propiedades por valor de $1? Arrugó la carta y la tiró hacia el cubo de basura, pero falló. Cayó al suelo junto al refrigerador, donde el último dibujo de ella estaba expuesto con un imán en forma de mariposa. El contraste lo impactó. La visión esperanzadora de su hija de su casa de ensueño, junto a una carta arrugada de un extraño muerto. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando los sonidos del edificio asentándose a su alrededor, Liam pensó en la carta. $1. En un mundo donde contaba cada centavo, donde sabía el costo exacto de un galón de leche y si podían permitirse cereales de marca,
Alguien le había dejado un olé. Tal vez estaba destinado a ser un insulto. Tal vez este Vincent Torres había sabido algo sobre él que justificaba un desprecio tan deliberado. O tal vez el anciano había sido excéntrico, dejando cantidades aleatorias a personas aleatorias por razones que solo él entendía. De cualquier manera, no importaba. Un onolio no cambiaría sus vidas. No pagaría el fondo universitario de ella, ni arreglaría la fuga en el techo de su baño, ni compraría la casa de ensueño que ella había dibujado con tanto detalle. Cerró los ojos y trató de sacar la carta de su mente. Mañana traería otro día de trabajo en la construcción, otra tarde en el almacén, otra noche de caer agotado en la cama. La rutina era dura pero predecible, y la previsibilidad era algo que había aprendido a valorar. En su habitación, ella dormía plácidamente, su elefante de peluche bien metido bajo su brazo. En la mesa de la cocina, sus deberes permanecían cuidadosamente apilados. Problemas de matemáticas completados con letra esmerada. Un informe de un libro sobre una niña que vivía en un castillo. Mañana se despertaría con el mismo optimismo brillante, la misma fe inquebrantable de que cosas buenas podían sucederles a personas como ellos. Y por la mañana esa carta arrugada todavía estaría en el suelo de la cocina, esperando cambiarlo todo. El sedán negro era imposible de ignorar. Se encontraba en el estacionamiento de Riverside Terrace como una pantera entre palomas. Su superficie pulida reflejaba el sol de la mañana con un brillo casi agresivo. Liam lo notó mientras llevaba a Ella a la escuela, pero asumió que pertenecía a alguna trabajadora social o inspectora del gobierno, haciendo sus rondas por el edificio. Coche elegante, observó Ella, apretando su rostro contra la valla de tela metálica que separaba su complejo de la calle. ¿Crees que ahora vive aquí una estrella de cine? Lo dudo, Sol, dijo Liam, pero se encontró mirando el vehículo mientras continuaban su caminata. En un vecindario donde la mayoría de los residentes conducían coches con más óxido que pintura, el sedán destacaba como un diamante en una caja de herramientas. Cuando regresaron de dejarla en la escuela, el coche seguía allí. Un hombre con un traje de carbón se apoyaba en él, consultando su reloj con la paciencia de alguien acostumbrado a esperar. Era mayor, quizás de 60 años, con cabello plateado y el tipo de postura segura que provenía de años de dirigir salas llenas de gente. La señora Rodríguez estaba barriendo los escalones de su entrada, pero su atención estaba claramente centrada en el extraño. «Ha estado preguntando por ti», dijo en voz baja mientras Liam se acercaba. «Muy educado, pero tiene esa mirada, ya sabes, como de policía o abogado». El estómago de Liam se apretó. En su experiencia, las visitas inesperadas de hombres con trajes caros rara vez traían buenas noticias. Pensó en las facturas médicas que seguían llegando esporádicamente, las agencias de cobranza que a veces contrataban investigadores para rastrear bienes que no podían embargar. «Señor Torres», el hombre se acercó con pasos medidos, extendiendo una tarjeta de presentación impresa en un papel tan grueso que parecía cartón. «Marcus Whitmore, nos escribimos ayer con respecto a la herencia de Vincent Torres». La tarjeta color caoba llevaba una dirección en el distrito financiero y un número de teléfono sin código de área. El tipo de detalles sutiles que sugerían mucho dinero. Liam la miró fijamente, recordando la carta arrugada que había dejado en el suelo de su cocina. «Tiré su carta», dijo Liam sin rodeos. $1 no vale lo que sea su tarifa por hora. El dólar nunca fue la herencia, señor Torres. Fue simplemente el mecanismo legal requerido para establecer su conexión con la herencia. La sonrisa de Whitmore era profesional, pero no cruel. El legado real es considerablemente más sustancial. No entiendo. Su padre era un hombre cuidadoso. Estructuró su testamento para asegurar que solo su heredero legítimo reclamara lo que dejó. La herencia de $1 fue, piénselo como una prueba. La mayoría de la gente descartaría una cantidad tan pequeña y nunca haría un seguimiento. Contaba con que su curiosidad, eventualmente, superaría su escepticismo. Liam miró alrededor del estacionamiento, de repente consciente de que su conversación estaba atrayendo la atención. La señora Patterson había salido de su jardín para regar plantas que claramente no necesitaban riego. Dos adolescentes que deberían haber estado en la escuela holgazaneaban junto a los buzones, escuchando atentamente. «Mi padre murió cuando yo tenía 2 años», dijo Liam. «Accidente de coche». Ese sería su padrastro, Michael Torres, quien lo adoptó legalmente cuando usted tenía 5 años. Su padre biológico fue Vincent Torres.
Nunca se casó con su madre, pero fue consciente de su existencia durante toda su vida. Las palabras golpearon a Liam como un golpe físico. Su madre nunca había mencionado a otro hombre. Nunca había sugerido que el padre que lo había criado no fuera su padre biológico. Cuando había preguntado por su padre real cuando era adolescente, ella simplemente había dicho que se había ido y que Michael era el único padre que importaba. Está mintiendo. Tengo documentación si desea verla. Registros de nacimiento, pruebas de ADN realizadas cuando usted era niño. Se obtuvo el permiso de su madre a través de un considerable acuerdo financiero que ayudó a financiar su educación temprana y atención médica. Whitmore metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de Manila. Dentro había documentos fotocopiados, un certificado de nacimiento con Vincent Torres como padre, registros médicos, incluso fotografías de un hombre más joven que compartía el cabello oscuro y la mandíbula fuerte de Liam. Su padre era un hombre privado, señor Torres. Construyó una considerable fortuna en el desarrollo inmobiliario, pero vivió discretamente. Cuando se enteró de las dificultades financieras de su madre, después de la enfermedad de su esposa, quiso ayudar, pero respetó la vida que usted había construido. Esperó hasta después de su muerte para hacer contacto. Las manos de Liam temblaron mientras hojeaba los papeles. Había registros bancarios que mostraban pagos al Hospital St. Mary's donde Sarah había sido tratada. Pagos de los que nunca había sabido. Documentos legales que establecían un fondo fiduciario para la educación de ella. Fotografías de un hombre que parecía una versión mayor de sí mismo, de pie junto a obras de construcción y maquetas arquitectónicas. «Esto es imposible», susurró Liam. Su padre compró una isla privada en el Caribe hace 12 años. Se la ha dejado a usted junto con los recursos para mantenerla y desarrollarla como considere oportuno. La propiedad vale aproximadamente 47 millones. El número era tan grande que parecía carecer de sentido. Liam intentó procesarlo, pero su mente seguía volviendo a las facturas médicas en la mesa de su cocina, los segundos avisos y las advertencias finales que se habían convertido en parte de su vida. Tiene que haber una trampa. Solo una. La herencia viene con la condición de que la propiedad se utilice para ayudar a otros, familias en situaciones similares a la suya. Su padre la concibió como un refugio, un lugar donde la gente pudiera reconstruir sus vidas sin las presiones que enfrentan aquí. Whitmore le entregó otro documento, un plan arquitectónico detallado, que mostraba una isla tropical con una casa principal, cuartos de invitados, talleres y jardines. Parecía algo salido de un sueño, increíblemente hermoso y completamente irreal. «Necesito ir a trabajar», dijo Liam, aunque su turno no comenzaba hasta dentro de una hora. No puedo procesar esto ahora mismo. Por supuesto, son revelaciones significativas. Sin embargo, hay cierta urgencia en el asunto. La isla requiere atención inmediata. Se acerca la temporada de huracanes y hay problemas de mantenimiento que se han aplazado. Si está interesado en reclamar su herencia, deberíamos organizar el viaje en los próximos días. Viajar para ver la propiedad, para entender lo que su padre construyó y lo que le pide que haga con ella. Liam miró hacia su edificio de apartamentos, a la pintura descascarada y los escalones de hormigón agrietados. La señora Rodríguez seguía mirando desde su puerta, la preocupación evidente en su rostro curtido. En unas pocas horas, tendría que ir a la construcción, luego correr al almacén para su turno de noche. Ella cenaría con la señora Rodríguez y se quedaría dormida esperándolo. «No puedo simplemente irme. Tengo responsabilidades, trabajos. Mi hija. Se pueden hacer arreglos para el cuidado de su hija. En cuanto a su empleo, señor Torres, si acepta esta herencia, nunca más necesitará trabajar para otra persona». La idea era tan ajena que Liam ni siquiera podía imaginarla. Había trabajado para otras personas toda su vida adulta, primero en su aprendizaje de carpintería, luego construyendo su propio negocio, luego la carrera desesperada de los últimos 3 años. La libertad de ese ciclo parecía tan imposible como volar. «Necesito tiempo para pensar». Por supuesto, pero no demasiado. La herencia tiene obligaciones que deben cumplirse, y la ventana legal para reclamarla se cierra en 30 días. Whitmore volvió a guardar los documentos en su maletín y le entregó a Liam otra tarjeta. «Mi número directo. Llame cuando esté listo para ver lo que su padre construyó para usted». El abogado subió a su sedán y se alejó,
dejando a Liam de pie en el estacionamiento con una tarjeta de presentación en una mano y la cabeza llena de preguntas. La señora Rodríguez se acercó lentamente, sus ojos llenos de la esperanza cautelosa de alguien que había visto demasiadas decepciones. ¿Buenas noticias, mijo? No lo sé, dijo Liam honestamente. Quizás. Realmente no lo sé. Esa noche, después de otro día de mover bloques de hormigón y cargar camiones de reparto, Liam se sentó en la mesa de su cocina con los documentos extendidos ante él. Ella dormía, con sus deberes terminados y los dientes cepillados, su elefante de peluche bien metido bajo su brazo. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico y el ocasional paso del apartamento de arriba. Estudió la fotografía de Vincent Torres, su padre. Al parecer, el hombre tenía ojos amables, pero una expresión reservada, como si estuviera guardando algo importante. En una foto, estaba de pie junto a una enorme grúa de construcción, con un casco y ropa de trabajo. En otra, estaba vestido formalmente en lo que parecía ser un evento benéfico, estrechando manos con gente con trajes caros. 47 millones. El número todavía parecía imposible, como algo de un boleto de lotería o una película de Hollywood, pero los documentos parecían legítimos, y el abogado había conocido detalles sobre su vida que no eran de dominio público. Liam cogió su teléfono y marcó el número de la tarjeta de Whitmore. Sonó una vez antes de que una voz familiar respondiera. Señor Torres, esperaba su llamada. La isla, dijo Liam. ¿Cuándo puedo verla? El jet privado era más pequeño de lo que Liam había esperado, pero infinitamente más lujoso que cualquier cosa que hubiera experimentado. Asientos de cuero color caramelo, ventanas que parecían enmarcar las nubes como obras de arte, y una azafata que se dirigía a él como señor Torres, con el tipo de respeto generalmente reservado para personas que poseen cosas como jets privados. Liam apretó la cara contra la ventana mientras el continente de Estados Unidos desaparecía debajo de ellos, reemplazado por una extensión infinita de océano azul verdoso. Había volado comercialmente 2 veces en su vida, una para su luna de miel con Sarah, otra para el funeral de su padrastro. Pero esto era completamente diferente. El silencio, el viaje suave, la sensación de que el tiempo se movía de manera diferente a 30,000 pies. ¿Primera vez en un avión privado?, preguntó Marcus Whitmore, quien estaba sentado frente a él, leyendo lo que parecían ser documentos legales. Primera vez en muchas cosas, admitió Liam. Ayer me preocupaba pagar el alquiler. Hoy estoy volando a una isla que supuestamente poseo. El periodo de adaptación puede ser un desafío. Su padre pasó por algo similar cuando su primer proyecto de desarrollo superó sus expectativas. Me dijo una vez que la riqueza repentina era como aprender un nuevo idioma. Todo lo familiar se volvió extraño. Liam trató de imaginar a su padre biológico. Este Vincent Torres, que había construido un imperio y se lo había dejado a un hijo que nunca conoció. La fotografía en los documentos legales mostraba a un hombre que podría haber sido el hermano mayor de Liam. Mismo cabello oscuro, misma fuerza y la misma forma de mirar directamente a la cámara como si midiera sus intenciones. ¿Por qué nunca me contactó? Intentó hacerlo inicialmente. Cuando usted tenía 7 años, contrató investigadores para encontrarlo a usted y a su madre. Para entonces, ella se había vuelto a casar y usted estaba prosperando en un entorno familiar estable. Vincent tomó la decisión de que alterar su vida serviría a sus necesidades en lugar de las suyas. Así que simplemente observó desde la distancia. Se aseguró de que tuviera oportunidades. La beca que cubrió parte de su educación en la escuela de oficios. Eso fue Vincent. Cuando su negocio de carpintería necesitó capital inicial, arregló un préstamo bancario con términos favorables. Después del diagnóstico de Sarah, se aseguró de que las facturas médicas no lo destruyeran por completo. La garganta de Liam se apretó. Recordó al misterioso donante que había cubierto el último mes de tratamiento de Sarah, el regalo anónimo que le había permitido morir en casa en lugar de en el hospital. Había asumido que era caridad de la iglesia o un error en el sistema de facturación. Estuvo allí todo el tiempo, de la manera que pudo, sin interferir con la vida que usted había elegido. La isla apareció gradualmente, primero como una mancha oscura en el horizonte, luego como una forma distinta coronada con vegetación verde. A medida que descendían, Liam podía distinguir playas de arena blanca, un puerto con un solo muelle y edificios que parecían surgir orgánicamente del propio paisaje.
La casa principal era una maravilla de cristal y piedra que de alguna manera lograba parecer moderna y atemporal a la vez. Se alzaba sobre una pequeña colina con vistas al océano. Sus paredes parecían fluir hacia las formaciones rocosas naturales. Jardines la rodeaban, rebosantes de flores tropicales y árboles frutales. Un sendero serpenteaba hasta la playa, donde una casa de huéspedes más pequeña se encontraba entre palmeras. «Bienvenidos a Isla Santuario», dijo Whitmore, mientras su avión aterrizaba en una pequeña pero bien mantenida pista de aterrizaje. La señora Chen los recibió en la pista, una mujer pequeña de unos 60 años con el cabello plateado y la actitud segura de alguien acostumbrado a gestionar operaciones complejas. Llevaba ropa de trabajo sencilla, pero se movía con una autoridad tranquila. «Señor Torres», dijo extendiendo la mano, «soy Elizabeth Chen, la encargada y gerente de la isla. Su padre hablaba a menudo de usted. Lo hizo todas las semanas durante los últimos 12 años. Llamaba todos los domingos por la tarde para comprobar el progreso de la isla y siempre hacía la misma pregunta. ¿Crees que a Liam le gustaría lo que estamos construyendo aquí?» Subieron a un carrito de golf eléctrico y comenzaron el recorrido. La isla era más grande de lo que había parecido desde el aire, aproximadamente 50 acres de terreno variado, incluyendo playas, densa selva tropical y jardines cultivados. La casa principal dominaba el punto más alto, pero había varias otras estructuras dispersas por la propiedad. Su padre diseñó todo pensando en las familias, explicó la señora Chen mientras conducían. Los cuartos de invitados pueden alojar hasta 12 familias a la vez, cada unidad completamente privada, pero conectada a las áreas comunes. Hay un taller donde esperaba que los padres pudieran enseñar a sus hijos habilidades útiles. Los jardines proporcionan alimentos frescos durante todo el año. El taller fue la primera sorpresa real de Liam. Era el sueño de un carpintero. Estaciones de herramientas perfectamente organizadas, almacenamiento de madera que sería la envidia de cualquier artesano, y bancos de trabajo pulidos por años de uso. Las paredes estaban forradas con herramientas manuales que parecían bien mantenidas y usadas con frecuencia. «Vincent pasó horas aquí», dijo la señora Chen, pasando la mano por un banco de trabajo. Decía que trabajar con madera lo mantenía conectado con algo real. «Estas son algunas de las piezas que hizo». Le mostró una colección de muebles que dejaron a Liam sin aliento. Una mesa de comedor hecha de una sola pieza de caoba, su veta fluyendo como agua por la superficie. Sillas que parecían haber crecido de la madera en lugar de haber sido cortadas de ella. Un caballo mecedor infantil tallado con tanto detalle que parecía listo para galopar. «Era bueno», dijo Liam, su voz apenas un susurro. «Aprendió observándote». «¿Qué?». La señora Chen sonrió suavemente. «Visitó tu taller de carpintería varias veces antes de que lo perdieras. Se hizo pasar por un posible cliente interesado en gabinetes personalizados. Dijo que verte trabajar le enseñó más sobre la artesanía que cualquier libro o clase». Liam cogió una garlopa del banco de trabajo, sintiendo su peso y equilibrio. La herramienta había sido cuidada con la devoción de alguien que entendía su propósito. Su padre había tocado esta misma herramienta. Había moldeado madera con estas mismas manos que Liam había heredado. Continuaron el recorrido, visitando cuartos de invitados cómodos sin ser ostentosos, un comedor diseñado para comidas comunitarias y una instalación médica equipada para atender emergencias menores. Todo estaba bellamente diseñado pero práctico, construido con las necesidades de familias reales en lugar de turistas ricos. «La isla es autosuficiente», explicó la señora General. «Energía solar, recolección de agua de lluvia, jardines orgánicos, incluso una pequeña flota pesquera». Su padre quería asegurarse de que las familias que se hospedaban aquí pudieran concentrarse en sanar en lugar de preocuparse por los gastos. «¿Cuántas personas trabajan aquí?» «Un personal básico de 8 personas, pero la mayoría de nosotros vivimos en la isla a tiempo completo. No somos solo empleados. Somos la primera familia de la isla». En una ladera con vistas al taller, encontraron un pequeño cementerio con una sola tumba. La lápida era de granito simple con una inscripción que decía «Vincent Torres, constructor, padre». Le dio a su hijo las herramientas para terminar lo que empezó. Liam se arrodilló junto a la tumba, abrumado por el peso de la conexión con un hombre al que nunca había conocido, pero que había moldeado su vida desde las sombras. La fotografía en los documentos legales no había capturado el alcance de lo que Vincent había construido.
la visión que había tenido para unir a las familias en este lugar de curación. Murió hace 6 meses, dijo la señora Chen en voz baja. Cáncer, como su esposa, luchó mucho, pero sobre todo le preocupaba si usted entendería lo que intentaba darle. No sé si lo entiendo. Le dejó algo en la casa. Una carta. Quizás eso ayude. Mientras regresaban a la casa principal, Liam trató de procesar la enormidad de lo que había heredado. No era solo dinero o propiedad, era una visión, una responsabilidad, una oportunidad de continuar algo significativo que su padre había comenzado. Pero también era aterrador. Era un hombre que había luchado por manejar su propia pequeña vida, y ahora se le pedía que supervisara algo que podría afectar a docenas de familias. En la distancia, el taller permanecía abierto a la brisa tropical, sus herramientas esperando manos que entendieran su propósito. En algún lugar de la casa principal, una carta de su padre esperaba para explicar lo que Liam aún no podía comprender. Y de vuelta en un pequeño apartamento en Riverside Terrace, ella probablemente estaba haciendo sus deberes con la señora Rodríguez, dibujando casas de ensueño que de repente parecían menos imposibles de lo que lo habían sido 24 horas antes. El estudio de Vincent ocupaba el último piso de la casa principal. Sus ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica del Caribe que parecía extenderse hasta el infinito. A diferencia del resto de la casa, que parecía diseñada para múltiples familias, esta habitación era intensamente personal. Estanterías cubrían las paredes, llenas de volúmenes sobre arquitectura, psicología infantil y terapia familiar. Un enorme escritorio dominaba el centro, su superficie pulida por años de uso. La señora Chen lo había dejado solo aquí con una taza de café y un suave recordatorio de que la cena se serviría cuando él estuviera listo. La carta que había mencionado estaba sobre el escritorio, su nombre escrito en el sobre con una letra cuidada que de alguna manera le resultaba familiar, a pesar de provenir de un extraño. Antes de abrirla, Liam exploró la habitación, que claramente había sido el refugio de su padre. Los libros contaban la historia de un hombre que intentaba comprender algo más allá de los negocios y la construcción. Títulos como Sanar traumas en niños y Construir resiliencia en familias rotas sugerían que Vincent había investigado su visión con la misma intensidad que había aplicado al desarrollo inmobiliario. Una serie de diarios encuadernados en cuero ocupaba un estante, sus lomos etiquetados con años que abarcaban las últimas 2 décadas. Liam sacó el volumen más reciente y lo abrió en una página aleatoria. 15 de marzo, vi la entrevista de Liam en las noticias locales sobre el proyecto del jardín comunitario que organizó. Sarah estaba a su lado, ella jugando de fondo. Tiene sus ojos cuando sonríe. Me veo a mí mismo en sus manos cuando demuestra la preparación adecuada del suelo. Se ha convertido en el tipo de hombre que siempre esperé ser, pero nunca aprendí cómo. El proyecto de la isla se siente más urgente ahora. ¿Cómo le doy algo que honre quién es él en lugar de imponer quién fui yo? A Liam le faltó el aliento. Su padre había estado observando, documentando, cuidando desde la distancia durante años. Pasó a otras entradas, encontrando observaciones sobre su trabajo de carpintería, preocupaciones durante la enfermedad de Sarah, orgullo por pequeños momentos que Vincent de alguna manera había presenciado o de los que se había enterado. 3 de octubre, Liam llevó a Ella a cuestas por el parque hoy mientras ella señalaba diferentes tipos de árboles. Le está enseñando a observar el mundo que la rodea, a encontrar la belleza en las cosas ordinarias. Esto es lo que quiero que fomente la isla. Padres que tengan tiempo para ver la maravilla a través de los ojos de sus hijos. 12 de enero. Las facturas médicas lo están destruyendo, pero no ha perdido un solo día con ella. Lo vi ayudarla con los deberes en la biblioteca, ambos compartiendo un solo chocolate caliente porque el dinero escasea. Hice otro pago anónimo al hospital. Ojalá pudiera hacer más sin interferir. Cada entrada revelaba la profundidad del anhelo de Vincent de ser parte de la vida de su hijo, mientras respetaba los límites que se había autoimpuesto. Liam podía sentir el amor y la frustración de su padre irradiando de las páginas, el dolor de observar desde las sombras mientras su hijo luchaba con desafíos que el dinero podría haber resuelto fácilmente. Finalmente, abrió la carta. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, yo ya no estoy y has hecho el viaje para ver lo que construí para ti. Espero que entiendas que todo aquí surgió de verte amar a ella de la manera en que yo deseé haber sido lo suficientemente valiente como para amarte a ti.
Tenía 22 años cuando tu madre me dijo que estaba embarazada. Estaba aterrorizado, no de ser padre, sino de ser el tipo de padre que mi propio padre había sido. Era un hombre duro que mostraba amor a través de la crítica y expresaba cuidado a través del control. Me convencí de que alejarme era la elección noble, que estarías mejor sin alguien tan fundamentalmente roto. Tu madre tuvo razón al dejar que Michael te adoptara. Él era todo lo que yo no era, presente, estable, emocionalmente disponible. Pero eso no me impidió querer conocer al hombre en que te convertiste. La isla comenzó como una fantasía, una forma de imaginar lo que podría haberte dado si hubiera sido parte de tu vida. Pero al verte construir tu propia familia, perder a Sara y seguir luchando por ella, a pesar de las abrumadoras adversidades, me di cuenta de que la isla no podía tratarse de mis arrepentimientos. Tenía que tratarse de tus fortalezas. Tienes un don para ver a las personas que se sienten invisibles. ¿Recuerdas al veterano sin hogar que contrataste para tu equipo de carpintería cuando nadie más le daría una oportunidad? La forma en que organizaste la campaña de alimentos del vecindario después de que muriera el esposo de la señora Patterson. La paciencia que mostraste enseñando carpintería a esos adolescentes del centro de detención. Esta isla está destinada a amplificar ese don. Las familias llegan aquí rotas por circunstancias fuera de su control. Crisis médicas, pérdidas de empleo, muertes que destrozan todo lo familiar. Necesitan lo que tú necesitabas después de que Sara muriera. Tiempo para llorar, espacio para sanar y la presencia de alguien que entienda que reconstruir una vida requiere tanto habilidades prácticas como apoyo emocional. La infraestructura está completa, pero el alma de este lugar solo puede venir de ti. He proporcionado las herramientas, talleres, jardines, viviendas cómodas, personal de apoyo profesional. Lo que las familias necesitan ahora es alguien que sepa lo que se siente al amar tan completamente que sacrificarás todo para protegerlo. No espero que perdones mi ausencia, ni que entiendas las decisiones que apenas puedo justificarme a mí mismo. Pero espero que consideres continuar lo que comenzamos aquí juntos. Tú, a través de tu ejemplo, yo, a través de los recursos que finalmente pude aportar. Hay una condición en los documentos legales de que la isla debe servir a los demás, pero esa no es la verdadera razón por la que la construí. La construí porque verte ser el padre que nunca aprendí a ser me convenció de que el amor encuentra una manera de completarse a través de las generaciones. El taller es tuyo ahora. Las herramientas conocen el tacto de nuestras manos compartidas. Muestra a otros padres lo que me mostraste desde la distancia, que construir algo hermoso requiere paciencia, habilidad y la fe de que las piezas rotas pueden volverse algo más fuerte de lo que eran antes. Tu padre, Vincent. Liam leyó la carta 3 veces, cada lectura revelando nuevas capas de significado. Su padre no solo le había dejado dinero o propiedades, le había dejado un propósito que surgía directamente de lo que Liam ya era. La isla no se trataba de cambiar su vida, se trataba de expandirla. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la señora Rodríguez. Ella me pidió que te dijera que dibujó una imagen de tu aventura. Está muy orgullosa de su papá, el explorador. El mensaje fue seguido por una foto del último dibujo de ella, un pequeño avión volando hacia una isla donde 2 figuras de palo estaban una al lado de la otra, una alta y una pequeña. Lo había titulado El sueño de la isla de papá, con la letra cuidada de una niña de 7 años. Desde la ventana del estudio, Liam podía ver el taller donde su padre había aprendido carpintería, observándolo desde la distancia. Mañana podría caminar hasta allí y pasar las manos por las herramientas que Vincent había elegido con cuidado, madera que había sido seleccionada por su belleza y resistencia. Pero esta noche necesitaba llamar a su hija y hablarle de la casa de cristal, que ya no era un sueño, de la isla donde las familias rotas podían venir a sanar, del abuelo que nunca había conocido y que había construido todo esto porque creía en el poder de las segundas oportunidades. La señora Chen apareció en la puerta con una bandeja de cena, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Buenas noticias o noticias difíciles?, preguntó. Ambas, dijo Liam, doblando la carta con cuidado. Definitivamente ambas. Eso me parece correcto para esta familia, dijo con una sonrisa. Vincent siempre decía que los mejores regalos vienen con la mayor responsabilidad. Afuera, la tarde tropical se posaba sobre la isla, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados
que parecían demasiado hermosos para ser reales. En algún lugar de la distancia, Liam podía escuchar el sonido de las olas contra la orilla y el suave susurro de las hojas de palma con la brisa. Esta era su herencia. No solo dinero o propiedades, sino la oportunidad de convertirse en el tipo de padre que podía dar esperanza a un padre. El peso de esa responsabilidad se sentía enorme, pero por primera vez en años se sentía como un peso que quería llevar. Los planos de construcción cubrían cada superficie del escritorio de Vincent como piezas de un enorme rompecabezas. Liam había pasado la mañana estudiándolos, tratando de comprender el alcance de la visión de su padre para la isla santuario. Lo que inicialmente había visto como un proyecto completado era en realidad solo la base. Vincent había diseñado fases de desarrollo que podrían albergar hasta 50 familias a la vez. La señora Chen lo encontró encorvado sobre los planos, comparando esquemas eléctricos con dibujos arquitectónicos. Su padre solía sentarse exactamente así, dijo, dejando una taza de café recién hecho. La misma postura, la misma expresión de intensa concentración. Estos planos, dijo Liam, señalando los planos, no se trata solo de construir estructuras. Mire esto, señaló un dibujo detallado del área infantil. El equipo del parque está diseñado para diferentes grupos de edad, pero todo está conectado para que los hermanos puedan jugar juntos. Y aquí, se movió a otra sección. Las unidades de vivienda familiar tienen paredes insonorizadas que dan a las áreas comunes, pero jardines compartidos en la parte trasera. Privacidad cuando la necesitas. Comunidad cuando estás listo. Vincent pasó 3 años consultando con terapeutas familiares y psicólogos infantiles para diseñar esos espacios. Quería entender cómo el entorno físico afecta la curación emocional. Liam sacó otro juego de planos etiquetados como Fase 2. Estos mostraban talleres adicionales, un pequeño edificio escolar y lo que parecía ser una clínica médica. ¿Cuánto de esto ya existe? Aproximadamente el 60% de la fase 1 está completa. El taller que vio, la casa principal, 6 unidades familiares, el comedor. La fase 2 existe solo en papel y en las cuentas bancarias que Vincent estableció para financiarla. Los números en los documentos financieros todavía parecían surrealistas. Vincent no solo había dejado los 47 millones para la isla misma, sino 30 millones adicionales en fondos de construcción y operación. El presupuesto anual que la señora Chen había preparado mostraba que podían operar a plena capacidad mientras mejoraban continuamente las instalaciones. Necesito ver cómo funciona esto realmente, dijo Liam. ¿Hay familias aquí ahora? 3 actualmente. Vincent fue muy selectivo con nuestros primeros residentes. Quería asegurarse de que la isla pudiera proporcionar lo que necesitaban antes de expandir las operaciones. La señora Chen lo llevó a los cuartos de invitados donde conoció a la familia Morrison. David, un ex maestro que había perdido su trabajo después de que el tratamiento del cáncer de su esposa los llevara a la bancarrota. Su hijo de 12 años, Jake, y su hija de 8 años, Sophie. David estaba en el taller cuando llegaron, lijando cuidadosamente una pequeña caja de madera bajo la guía de James, el artesano residente de la isla. Señor Morrison, me gustaría que conociera a Liam Torres, el hijo de Vincent. David levantó la vista de su trabajo, la sorpresa evidente en su rostro curtido. El hijo de Vincent hablaba de usted constantemente. Decía que era el mejor carpintero que jamás había visto. Todavía estoy aprendiendo sobre lo que mi padre construyó aquí, dijo Liam. ¿Cuánto tiempo llevan en la isla? 3 meses. Perdimos nuestra casa hace 6 meses. Desde entonces hemos estado en refugios y con parientes. Cuando la trabajadora social nos habló de este lugar, sonó demasiado bueno para ser verdad. Jake Morrison apareció detrás de un banco de trabajo, con los brazos llenos de restos de madera. El señor Vincent me enseñó a hacer esto, dijo con orgullo, mostrándole a Liam una casa para pájaros tosca pero reconocible. Papá dice que cuando tengamos nuestro propio lugar de nuevo, podremos colgarla en nuestro patio. La simple declaración golpeó a Liam inesperadamente fuerte. Este chico, desplazado de todo lo familiar, todavía estaba planeando un futuro que incluía un patio y un hogar. La isla no solo había dado refugio a su familia, había preservado su esperanza. James ha estado enseñando a los niños carpintería básica, explicó la señora Chen mientras caminaban. Pero está envejeciendo
y la demanda está creciendo a medida que llegan más familias. Vincent esperaba que usted considerara hacerse cargo del programa. Visitaron el jardín donde Linda Morrison estaba trabajando junto a María Santos, una madre soltera cuyo esposo había muerto en un accidente de construcción. Sus hijos, Sophie Morrison y los gemelos Santos, perseguían mariposas entre los surcos de las verduras, mientras sus madres discutían variedades de semillas y programas de cosecha. El jardín alimenta a todos, explicó Linda, sus manos oscuras con tierra rica. Pero más que eso, nos da algo productivo que hacer mientras descubrimos lo que viene después. Por primera vez en meses, no solo estoy sobreviviendo, estoy contribuyendo a algo. La tercera familia era más difícil de alcanzar. Tom Bradley y su hija adolescente, Amy, habían llegado 2 semanas antes después de perderlo todo en un incendio en su casa que se había cobrado la vida de la esposa de Tom y la madre de Amy. Se mantenían apartados, uniéndose a las comidas comunitarias, pero por lo demás permanecían en sus aposentos. El dolor afecta a todos de manera diferente, dijo la señora Chen en voz baja. Tom se culpa a sí mismo por no haber salvado a su esposa. Amy no ha hablado desde el incendio. Vincent siempre decía que la isla tenía que proporcionar espacio para todo tipo de curación, incluida la que ocurre en silencio. Esa noche, Liam llamó a Ella desde el estudio de su padre. Ella contestó al primer timbre, su voz brillante de emoción. «Papi, la señora Rodríguez me mostró dónde estás en el mapa. ¿Hay realmente palmeras?» Muchas palmeras, sol y playas y jardines donde cultivan mangos y papayas. ¿Puedo ir a visitarte? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por supuesto, ella podría visitarlo. Esta era su herencia, su decisión que tomar. Pero aceptar esa realidad significaba aceptar que sus vidas habían cambiado fundamentalmente, que la lucha y la limitación que habían definido su existencia ya no se aplicaban. ¿Querrías visitarme? Quiero ver todo lo que tú ves. La señora Rodríguez dice que las aventuras son mejores cuando las compartes con las personas que amas. Después de terminar la llamada, Liam bajó al taller donde David Morrison seguía trabajando a pesar de lo avanzado de la hora. El hombre levantó la vista cuando Liam entró, con las manos manchadas de aceite de madera. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó David. Demasiado que procesar. Mi padre me dejó algo increíble, pero no estoy seguro de estar calificado para manejarlo. A Vincent le preocupaba lo mismo. Me dijo una vez que había construido algo más grande que él mismo, y le preocupaba si alguien más podría entender su visión. David dejó el papel de lija y se apoyó en el banco de trabajo. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que no te dejó este lugar porque estuvieras calificado. Te lo dejó porque entendías algo que él había pasado toda su vida tratando de aprender. ¿Qué es eso? ¿Cómo ser padre cuando todo se desmorona? ¿Cómo mantener a tu familia unida cuando el mundo intenta destrozarla? ¿Cómo construir algo hermoso con pedazos rotos? Liam cogió un cepillo de madera del estante de herramientas, sintiendo su peso familiar. Sigo pensando en todas las formas en que podría estropearlo. ¿Qué pasa si las familias vienen aquí y no puedo ayudarlas? ¿Qué pasa si hago promesas que no puedo cumplir? Entonces serás como cualquier otro padre que intenta hacer algo imposible, dijo David con una ligera sonrisa. La diferencia es que aquí tendrás ayuda. Afuera la isla se estaba acomodando en su ritmo nocturno. Las luces de seguridad iluminaban los senderos entre los edificios, asegurando un paso seguro para los paseos nocturnos o las necesidades de emergencia. En los cuartos familiares, los niños estaban siendo acostados en camas que les pertenecían mientras necesitaran refugio. Los padres podían dormir sin preocuparse por el alquiler del próximo mes o si tendrían suficiente comida para el desayuno. Vincent había construido más que un refugio. Había creado un laboratorio para reconstruir vidas rotas. Y en algún lugar de la complejidad de planos, presupuestos y necesidades humanas, Liam estaba comenzando a ver cómo sus propias habilidades y experiencia podían servir a algo más grande que él mismo. La isla necesitaba lo que él tenía que ofrecer, pero más que eso, estaba empezando a comprender que necesitaba lo que la isla podía enseñarle sobre cómo convertir la herencia en legado. El mensaje de voz de ella llegó al amanecer, transmitido a través del sistema de comunicación satelital de la isla, con una claridad cristalina que la hacía sonar más cerca que las 2000 millas que los separaban. Liam yacía en la cama de su padre, ahora su cama,
escuchando las palabras grabadas de su hija mientras la luz tropical se filtraba por las ventanas diseñadas para captar el amanecer. Hola, papi. La señora Rodríguez me ayudó a grabar esto porque quería que escucharas algo importante. Ayer en la escuela, Tommy Martínez dijo que su papá le dijo que la gente pobre como nosotros no podemos tener aventuras, que solo tenemos que quedarnos donde estamos y estar agradecidos por lo que tenemos. Pero yo le dije que eso no es cierto porque mi papá está en una isla mágica ahora mismo y va a ayudar a muchas familias como la nuestra a tener una vida mejor. Su voz llevaba la certeza feroz que solo poseen los niños, la fe absoluta en las posibilidades que los adultos aprenden a templar con la experiencia. Sé que estás preocupado por si eres lo suficientemente bueno para esto, pero eres el mejor papá del mundo entero. Y si tu verdadero papá te eligió para algo especial, entonces debes ser aún más especial de lo que ya sabía. La señora Rodríguez dice que debo decirte que estamos orgullosos de ti por ser valiente. También me hizo practicar esta palabra, legado. Dice que no solo estás recibiendo algo de tu papá, vas a dar algo a otros niños como yo que necesitan que sus papás vuelvan a creer en la magia. Te quiero hasta la luna y de vuelta y alrededor de toda la isla. Vuelve pronto, pero no hasta que estés listo para traer la magia contigo. El mensaje terminó con el sonido de ella lanzando besos al teléfono, seguido por la suave voz de la señora Rodríguez. Es muy sabia esa pequeña. Confía en sus instintos, mijo. Los niños ven la verdad antes de que los adultos recuerden que existe. Liam reprodujo el mensaje 3 veces, cada repetición revelando nuevas capas de la comprensión de su hija. A los 7 años, ella comprendió algo que a él le había llevado días procesar. Esta herencia no se trataba de lo que él estaba recibiendo, sino de lo que estaba siendo llamado a dar. Encontró a la señora Chen en el comedor revisando solicitudes de familias que pedían santuario en la isla. La pila de papeles era gruesa. Cada carpeta representaba una historia de dificultades y esperanza que reflejaba su propia experiencia. ¿Cuántas familias están esperando?, preguntó. 47 solicitudes aprobadas y más llegando semanalmente. Hemos estado operando a capacidad reducida mientras esperábamos que el heredero de Vincent se hiciera cargo. Liam hojeó las solicitudes, leyendo versiones abreviadas de tragedias familiares, bancarrotas médicas, pérdidas de empleo, incendios de casas, muertes que destrozaban la estabilidad financiera. Cada expediente incluía fotografías, padres sosteniendo a sus hijos, madres con ojos preocupados, familias tratando de sonreír a pesar de circunstancias que habrían roto sus espíritus. Vincent investigó a cada familia personalmente, continuó la señora Chen. Quería asegurarse de que pudiéramos proporcionar lo que realmente necesitaban en lugar de lo que asumíamos que necesitaban. Una solicitud llamó la atención de Liam, un padre soltero llamado Robert Chen, con 2 hijos gemelos, de 9 y 11 años. La familia había perdido su hogar después de que la empresa de construcción de Robert fracasara durante una recesión económica. Problemas médicos con uno de los gemelos habían agotado sus ahorros y habían estado viviendo en su coche durante 6 semanas. ¿Alguna relación?, preguntó Liam, mostrándole a la señora Chen la solicitud. Mi sobrino, dijo en voz baja. Robert ha sido demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero su trabajadora social presentó la solicitud sin su conocimiento. Los chicos están durmiendo en el asiento trasero de un Honda Civic, Liam. Se merecen algo mejor. El peso de la toma de decisiones se sentía enorme. Cada familia representaba vidas que podían ser transformadas o aún más dañadas por sus elecciones. Vincent había construido la infraestructura, pero Liam determinaría cómo se usaría y quién se beneficiaría de sus recursos. ¿Qué habría hecho mi padre? Vincent habría preguntado, ¿qué crees que deberíamos hacer? Siempre dijo, la isla necesitaba a alguien que entendiera la lucha desde dentro, no a alguien que solo la hubiera observado desde la distancia. Esa tarde, Liam hizo una videollamada a Robert Chen, presentándose como el nuevo director de Isla Santuario e invitando formalmente a la familia a quedarse. La respuesta de Robert, una mezcla de incredulidad, gratitud y el escepticismo cauteloso de alguien que había aprendido a no confiar en las buenas noticias, le recordó a Liam su propia reacción a la visita de Marcus Whitmore. Tiene que haber una trampa, dijo Robert, su voz crepitando a través de la conexión satelital. Nada tan bueno le pasa a gente como yo.
Hace 3 semanas estaba trabajando en 3 empleos y cenando cereales con mi hija, respondió Liam. Entiendo el escepticismo, pero a veces cosas buenas les pasan a gente como nosotros. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes como para aceptarlas. La conversación duró 1 hora, cubriendo la logística, las expectativas y la filosofía de apoyo mutuo de la isla en lugar de la caridad. Al final, Robert había aceptado llevar a sus hijos a la isla, aunque su voz aún transmitía el cansancio de alguien con miedo a la esperanza. Esa noche, Liam convocó una reunión de toda la isla en el comedor. Las 3 familias residentes se reunieron alrededor de la gran mesa que Vincent había hecho con madera flotante y madera recuperada. Los niños jugaban en silencio en la habitación contigua, mientras los padres se concentraban en lo que su anfitrión tenía que decir. Quiero ser honesto con todos ustedes, comenzó Liam. Hace 3 días, no sabía que este lugar existía. Lo heredé de un padre que nunca conocí, y todavía estoy descubriendo lo que eso significa. Pero estoy aprendiendo que la herencia no se trata solo de lo que recibes, se trata de lo que haces con lo que se te ha dado. David Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que necesito su ayuda. Vincent construyó la estructura física de este lugar, pero ustedes están construyendo su corazón. Las familias que llegarán la próxima semana nos buscarán a todos para que los guiemos. Sobre cómo sanar, cómo volver a tener esperanza, cómo reconstruir vidas que parecían permanentemente rotas. María Santos habló, su inglés acentuado pero claro. Mis hijos me preguntan todos los días si estamos seguros aquí, si esto es real o si desaparecerá como todo lo demás. ¿Qué les digo? Díganles que las cosas rotas se pueden reparar si tienen las herramientas adecuadas y personas dispuestas a ayudar con el trabajo, dijo Liam. Díganles que esta isla existe porque un hombre que cometió errores quiso darle a su hijo la oportunidad de mejorar las cosas. Díganles que todos estamos aprendiendo juntos cómo convertir el sufrimiento en fortaleza. Tom Bradley, que había permanecido en silencio durante la mayoría de las comidas desde su llegada, se aclaró la garganta. Mi hija no ha hablado desde el incendio. Los terapeutas dicen que tal vez nunca vuelva a hablar. ¿Qué pasa si este lugar no puede arreglar lo que está roto en nosotros? Entonces te amaremos de todos modos, dijo Liam simplemente. Algunas curaciones ocurren rápidamente, otras tardan años, y otras toman formas que no esperamos. Esta isla no se trata de arreglar a la gente. Se trata de proporcionar un lugar seguro para que las familias descubran su propio camino a seguir. Amy Bradley levantó la vista de su siempre presente cuaderno de bocetos y, por primera vez desde el incendio, habló con una voz apenas un susurro. Luchamos. La reunión terminó con discusiones prácticas sobre procedimientos legales y plazos, pero bajo la logística, Liam sintió que algo inesperado estaba surgiendo. No solo su propia determinación de preservar el legado de su padre, sino un compromiso colectivo de familias que entendían lo que significaba la pérdida y se negaban a aceptarla pasivamente. 3 días después, Marcus Torres Jr. llegó a la isla. Llegó en helicóptero en lugar del pequeño avión que utilizaban la mayoría de los visitantes, acompañado de 2 hombres con trajes caros que inmediatamente comenzaron a fotografiar la propiedad y a tomar medidas. Marcus era alto y delgado, con cabello oscuro y rasgos afilados que guardaban un sorprendente parecido tanto con Liam como con las fotografías de su padre. «Debes ser mi hermanito», dijo Marcus, extendiendo la mano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Un lugar bastante bueno el que construyó Vincent aquí. ¿Cuánto valdrá? Estos pasan millones en el mercado actual. Vale lo que cueste dar a las familias la oportunidad de sanar», respondió Liam, sin tomar la mano ofrecida. «Innoble sentimiento, pero no particularmente realista. ¿Sabes cuántas familias podrían ser ayudadas con $60 millones invertidos correctamente? Esta isla sirve, ¿qué? A una docena de familias a la vez. Podríamos financiar programas que lleguen a miles». Marcus hizo un gesto hacia la casa principal, el taller, los cuartos familiares cuidadosamente diseñados. «Este es un proyecto de culpa de un hombre rico, no una solución sostenible a la pobreza». Vincent estaba tratando de comprar el perdón por abandonar a sus hijos, no de crear un cambio social significativo. Estás equivocado sobre él, y estás equivocado sobre lo que significa este lugar.
¿Lo estoy? Mira a tu alrededor, Liam. Instalaciones hermosas, infraestructura cara, costos operativos astronómicos. Esto es un retiro de lujo disfrazado de caridad. Las familias aquí no están aprendiendo a ser autosuficientes, están aprendiendo a depender de la generosidad de otra persona. Marcus sacó una tableta que mostraba representaciones arquitectónicas de un complejo turístico. Esto podría ser un destino de lujo ecológico que emplee a cientos de trabajadores locales, genere millones en ingresos fiscales y financie programas sociales reales en lugar de esta fantasía de bienestar. Estas familias no son una fantasía. Sus hijos no son una deducción fiscal. No, no lo son. Son personas que merecen algo mejor que un refugio temporal y una falsa esperanza. Merecen empleos, educación y oportunidades para construir soluciones permanentes a sus problemas. La conversación continuó durante una hora, cada hermano presentando visiones fundamentalmente diferentes para su herencia compartida. Marcus habló con la pulcra confianza de alguien acostumbrado a las salas de juntas y a los resultados finales. Sus argumentos eran lógicos, sus planes de desarrollo elaborados profesionalmente, su visión del impacto económico innegablemente impresionante. Pero Liam pensó en la sonrisa de Miguel Chen cuando logró lijar su primera pieza de madera. Pensó en Amy Bradley hablando por primera vez desde que perdió a su madre. Pensó en las familias que necesitaban tiempo para llorar antes de poder reconstruirse, que requerían seguridad antes de poder arriesgarse, que merecían amor antes de poder volver a confiar. El tribunal decidirá, dijo Marcus finalmente, preparándose para irse. Pero espero que consideres lo que es realmente mejor para todos los involucrados, no solo lo que te hace sentir bien al continuar con los errores de Vincent. Después de que el helicóptero partiera, Liam se encontró de pie en el taller donde Robert Chen les enseñaba a sus hijos a lijar correctamente, mientras David Morrison trabajaba en un gabinete que amueblaría su nuevo apartamento cuando estuvieran listos para dejar la isla. Ese hombre se parecía a ti, observó Miguel Chen. Es mi medio hermano. ¿Es amable como tú? Liam consideró la pregunta cuidadosamente. Quiere cosas diferentes a las que queremos nosotros. ¿Le gustan las familias? Le gusta ayudarlas de diferentes maneras. Miguel asintió pensativamente, luego regresó a su lijado. Espero que ganes, dijo simplemente mientras Liam observaba a padres e hijos trabajando juntos con herramientas que su propio padre había seleccionado. Se dio cuenta de que la batalla legal que se avecinaba no era solo por propiedades o dinero, o incluso por el legado familiar. Se trataba de dos creencias fundamentalmente diferentes sobre cómo ocurre la curación y qué necesitan más las personas rotas. En una semana, un juez federal decidiría si la isla santuario continuaba como la visión de refugio de Vincent o se convertía en la visión de desarrollo económico de Marcus. Las familias que la llamaban hogar sabrían si su santuario era permanente o solo otra parada temporal en vidas ya marcadas por demasiadas pérdidas. Lo que estaba en juego no podría ser mayor, y Liam ya no luchaba solo. El juzgado federal de Miami brillaba bajo el sol de la mañana como una fortaleza de mármol y cristal. Su imponente arquitectura diseñada para recordar a los visitantes que la justicia era un asunto serio. Liam se paró en los escalones, ajustándose su traje desconocido, mientras Marcus Whitmore revisaba los últimos documentos legales. Detrás de ellos, un pequeño grupo se había reunido. La señora Chen, David Morrison y, sorprendentemente, Robert Chen con sus dos hijos gemelos. No tenías que venir, le dijo Liam a Robert. Esta no es tu lucha. Sí, lo es, respondió Robert con firmeza. Esta isla les devolvió la infancia a mis hijos. Miguel no ha tenido pesadillas desde que llegamos. Lucas está hablando de convertirse en carpintero como tú. Si alguien quiere quitarles eso a otras familias, entonces es absolutamente nuestra lucha. Miguel, de 9 años, tiró de la chaqueta de Liam. Te traje algo, dijo, sacando un pequeño objeto de madera de su bolsillo. Era un elefante toscamente tallado, claramente obra de manos jóvenes, que aún aprendían a controlar sus herramientas. Ella le dijo a la señora Rodríguez que los elefantes nunca olvidan, así que hice esto para ayudarte a recordar que creemos en ti. El gesto casi desbarató la compostura cuidadosamente mantenida de Liam. Se arrodilló a la altura de los ojos de Miguel, aceptando el regalo con ambas manos. Gracias, lo guardaré conmigo. Dentro del juzgado encontraron a Marcus Torres Jr., presidiendo con un equipo de abogados con trajes caros
y una pequeña multitud de reporteros que se habían enterado de la inusual disputa por la herencia. Parecía confiado y profesional, abordando preguntas sobre sus planes de desarrollo con la pulcra facilidad de alguien cómodo en el centro de atención. La isla tiene un enorme potencial para servir a la comunidad en general, decía Marcus a un reportero. Las intenciones de mi hermano son admirables, pero 12 familias a la vez no es un modelo sostenible de impacto social. Estamos hablando de crear cientos de puestos de trabajo y generar millones en actividad económica. El equipo legal de Liam era más pequeño, pero más centrado. Además de Marcus Whitmore, habían reclutado a Sarah Chen, una especialista en derecho familiar que había trabajado extensamente con casos de bienestar infantil, y sorprendentemente a James Morrison, el hermano de David, quien resultó ser un fiscal federal jubilado con experiencia en derecho de sucesiones. La posición legal de su medio hermano es sólida, explicó James Morrison mientras revisaban su estrategia. Tiene un reclamo legítimo a la herencia y sus planes de desarrollo son financieramente sólidos. Pero las disputas por herencias no se tratan solo de dinero, se tratan de intención. Necesitamos probar que Vincent quería específicamente que la isla continuara como un santuario. ¿Cómo hacemos eso? Con esto, dijo Sarah Chen, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Dentro había docenas de cartas de familias a las que Vincent había ayudado a lo largo de los años. Testimonios manuscritos de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a su filantropía discreta. Algunas eran de familias que se habían quedado en la isla durante su desarrollo inicial. Otras de beneficiarios de las donaciones anónimas de Vincent para facturas médicas, programas escolares y fondos de asistencia de emergencia. Pasamos el fin de semana contactando a todos en la lista de caridad privada de Vincent, explicó Marcus Whitmore. Estas cartas llegaron por correo electrónico y entrega urgente de familias de todo el país. Están dispuestas a testificar sobre el compromiso de Vincent de ayudar a las familias en dificultades. Una carta destacó particularmente, escrita por una mujer llamada Patricia Williams, cuyo esposo había muerto en un accidente industrial, dejándola con 3 hijos pequeños y una deuda abrumadora. El señor Torres pagó el funeral de mi esposo cuando yo no podía pagarlo. Cubrió los gastos escolares de mis hijos durante 2 años mientras yo regresaba a la universidad. Cuando intenté agradecerle, me dijo que solo estaba transmitiendo la ayuda que había recibido de otra persona y que algún día yo haría lo mismo por otra familia. Eso es lo que creía Vincent Torres. No caridad, sino comunidad. No limosnas, sino manos. Arriba. Las cartas pintaban un cuadro de un hombre que había pasado décadas apoyando discretamente a familias en crisis. Siempre con la misma filosofía, ayuda temporal para permitir soluciones permanentes, dignidad preservada a través del respeto mutuo, niños protegidos de los fracasos y la mala suerte de sus padres. Este es nuestro caso, dijo Sarah Chen. El patrón de filantropía de Vincent muestra una clara intención. No solo dio dinero, invirtió en la capacidad de las familias para reconstruir sus vidas. La isla es la culminación de esa filosofía, no una desviación de ella. Mientras se preparaban para el juicio, el teléfono de Liam vibró con mensajes de texto de Isla Santuario. La señora Chen estaba enviando actualizaciones sobre familias que no podían viajar a Miami, pero querían que se escucharan sus voces. Tom Bradley había escrito una declaración sobre cómo la isla le había dado a su hija Amy el espacio para comenzar a hablar de nuevo. María Santos había organizado a las otras madres para crear un testimonio en video sobre el jardín infantil y cómo trabajar juntas en la tierra les había enseñado a sus hijos sobre la esperanza y el crecimiento. La atención de los medios podría funcionar a nuestro favor o en contra nuestra, advirtió Marcus Whitmore. Los planes de desarrollo de su hermano parecen impresionantes para la gente que piensa en términos de impacto económico. Necesitamos ayudarles a entender que algunas cosas importan más que los márgenes de beneficio. Durante el receso para el almuerzo, Liam salió a llamar a Ella. Ella había insistido en quedarse en casa con la señora Rodríguez en lugar de faltar a la escuela, pero le había hecho prometer que llamaría con las novedades. ¿Cómo va, papi? Complicado, Sol. La jueza debe decidir si la isla debe quedarse como está o convertirse en algo diferente. ¿Qué te dice tu corazón? La pregunta lo sorprendió. ¿Qué quieres decir? La señora Rodríguez dice que cuando los adultos se confunden sobre lo que es correcto,
Deben escuchar a su corazón en lugar de a su cabeza. ¿Qué te dice tu corazón sobre la isla? Liam miró hacia el juzgado donde su medio hermano probablemente estaba elaborando estrategias con su equipo legal sobre proyecciones de ganancias y plazos de desarrollo. Mi corazón dice que familias como la nuestra merecen un lugar donde puedan sanar sin preocuparse por el dinero o los límites de tiempo o si son dignos de ayuda. Entonces, eso es lo que deberías decirle a la jueza. No es tan simple, cariño. A veces los corazones no son suficientes. Tal vez los corazones son más que suficientes de lo que pensamos, dijo ella con la sabiduría de 7 años que iba directa a la verdad. Esa tarde, ambas partes presentaron sus argumentos iniciales. Marcus Torres Jr. habló elocuentemente sobre la responsabilidad económica, el desarrollo sostenible y el impacto social medible. Su presentación en PowerPoint incluyó gráficos que mostraban la creación de empleos, los ingresos fiscales y los beneficios ambientales del ecoturismo. Sus abogados presentaron análisis financieros que demostraban que el desarrollo del complejo turístico podría financiar programas sociales que ayudarían a miles de familias en lugar de docenas. Mi padre fue un hombre de negocios que entendía que las buenas intenciones sin una economía sostenible son solo sentimientos caros, argumentó Marcus. La isla puede servir a un propósito mucho más amplio de lo que permite la visión bien intencionada pero limitada de mi hermano. Cuando llegó el turno de Liam, se acercó al podio con el elefante de madera de Miguel en el bolsillo y la carta de su padre en la mano. Habló sin notas, dirigiéndose directamente a la jueza. Su señoría, hace 3 semanas, yo era un padre soltero que trabajaba en 3 empleos para mantener a mi hija alimentada y con un techo. Creí saber cómo era la lucha, lo que necesitaban las familias cuando todo se desmoronaba. Pero pasar tiempo en la isla de mi padre me enseñó algo que no había entendido. La curación no se trata de soluciones rápidas o económicas. Se trata de tener tiempo y espacio para recordar quién eres cuando no estás luchando solo para sobrevivir. Habló de Amy Bradley hablando por primera vez desde la muerte de su madre, de Miguel Chen durmiendo toda la noche sin pesadillas, de padres redescubriendo habilidades y confianza que habían creído perdidas para siempre. Mi medio hermano ve un activo subutilizado que podría generar rendimientos impresionantes, pero las familias que viven allí no ven números o proyecciones. Ven un hogar, ven seguridad, ven la prueba de que alguien cree que vale la pena salvarlas. La jueza escuchó atentamente, haciendo preguntas incisivas sobre la sostenibilidad financiera, los precedentes legales y los detalles operativos. Ambas partes presentaron argumentos convincentes, aunque desde perspectivas fundamentalmente diferentes sobre cómo ayudar mejor a las familias en dificultades. Cuando el tribunal levantó la sesión por el día, Liam sintió el peso de la incertidumbre oprimiéndolo. Los procedimientos legales avanzaban lentamente, con testimonios y testigos expertos programados para el resto de la semana. El futuro de la isla y el futuro de las familias que dependían de ella pendían de una decisión que podría ir en cualquier dirección. Fuera del juzgado, Marcus Torres Jr. se acercó a su medio hermano con una oferta inesperada. «Esto no tiene por qué ser contradictorio», dijo Marcus. «Podríamos trabajar juntos, desarrollar parte de la isla para el turismo y mantener un programa de santuario más pequeño. Tendrías recursos para ayudar a más familias, y la propiedad generaría ingresos para sostener las operaciones a largo plazo. ¿A qué costo? Compromiso. El mundo real requiere soluciones prácticas, no gestos idealistas». Liam pensó en el taller de Vincent, en el jardín donde los niños aprendían a cultivar verduras, en el comedor donde las familias compartían comidas, historias y esperanza. Algunas cosas valen la pena protegerlas exactamente como son, y algunas cosas valen la pena mejorarlas, incluso si la mejora requiere un cambio. Estaban en los escalones del juzgado 2 hijos del mismo padre, con visiones irreconciliables de su herencia compartida. Mañana traería más testimonios, más pruebas, más argumentos sobre lo que Vincent Torres realmente había querido y lo que sus hijos debían a su memoria. En su habitación de hotel esa noche, Liam hizo una videollamada a la isla para las actualizaciones de la tarde. Las familias se habían reunido en el comedor para una cena compartida, compartiendo comida y conversación como si esta pudiera ser su última noche juntos como comunidad. Los niños corrían entre las mesas, sus risas resonando por la habitación donde sus padres habían aprendido a tener esperanza de nuevo.
Pase lo que pase mañana, dijo la señora Chen a través de la conexión de video. Nos diste algo precioso. Nos mostraste que las familias rotas pueden sanarse unas a otras. Mientras Liam se preparaba para acostarse, sostuvo el elefante de madera de Miguel y pensó en la pregunta de su hija sobre escuchar a su corazón. Mañana, un juez federal decidiría si eso era suficiente. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la jueza Patricia Henley revisaba los documentos finales del caso Torres contra Torres. Era una mujer de unos 60 años con cabello plateado y la actitud mesurada de alguien que había pasado décadas sopesando decisiones difíciles. Durante 3 días había escuchado testimonios, examinado pruebas y hecho preguntas incisivas que revelaban una mente legal aguda, lidiando con una inusual disputa por herencia. Este caso presenta al tribunal una cuestión fundamental sobre la intención, comenzó la jueza Henley, su voz clara en la sala llena. Vincent Torres dejó activos significativos y 2 hijos, cada uno con reclamos legítimos a la herencia y visiones claramente diferentes sobre cómo deben usarse esos activos. Liam se sentó en la mesa del demandante, sus manos firmes a pesar de la tensión que sentía en el pecho. A su lado, Marcus Whitmore había organizado cuidadosamente sus pruebas, las cartas de Vincent, los planos arquitectónicos, los testimonios de familias cuyas vidas habían cambiado gracias al santuario de la isla. En la mesa del acusado, Marcus Torres Jr. conversaba en voz baja con su equipo legal, sus posturas seguras sugiriendo que creían que sus argumentos económicos habían prevalecido. La propuesta de desarrollo del acusado es financieramente sólida y generaría sustanciales beneficios económicos, continuó la jueza. El señor Marcus Torres Jr. ha presentado pruebas convincentes de que el desarrollo de un complejo turístico podría crear empleos, generar ingresos fiscales y financiar programas sociales, llegando a muchas más familias de las que atiende el modelo de santuario actual. David Morrison, sentado en la galería con sus hijos, alcanzó la mano de su hijo, Jake. Los gemelos de Robert Chen se apoyaron en su padre, sus jóvenes rostros reflejando la ansiedad adulta que llenaba la sala. Estas familias entendían que las próximas palabras de la jueza determinarían si su santuario seguía disponible para otros como ellos. Sin embargo, dijo la jueza Henley, su tono cambiando ligeramente, las disputas por herencias requieren que el tribunal determine no solo lo que es legalmente permisible, sino lo que el difunto pretendía al estructurar su patrimonio. Levantó un documento que Liam reconoció como el testamento de su padre. Vincent Torres fue un hombre cuidadoso que consultó ampliamente con un asesor legal antes de finalizar su plan de herencia. El lenguaje de su testamento es bastante específico sobre el propósito de la isla. Debe usarse para proporcionar santuario y curación a familias que enfrentan circunstancias similares a las experimentadas por mi hijo. El abogado de Marcus Torres Jr. se levantó de su asiento. Su señoría, nuestra posición es que el desarrollo del complejo turístico sirve mejor a ese propósito declarado al crear financiación sostenible para programas de asistencia familiar. El Consejo permanecerá sentado, dijo la jueza Henley con firmeza. El tribunal ha escuchado todos los argumentos y está preparado para dictaminar. El silencio se prolongó de forma imposible. Liam podía escuchar su propio latido. Podía sentir la contención colectiva de todos los que habían viajado desde la isla para presenciar este momento. La señora Chen estaba sentada en la primera fila, con las manos curtidas fuertemente entrelazadas en su regazo. Detrás de ella, familias que no se habían conocido antes de esa semana habían forjado lazos por su interés compartido en el futuro de la isla. El tribunal ha revisado una extensa documentación de las actividades filantrópicas de Vincent Torres, que abarcan 2 décadas, continuó la jueza. El patrón es consistente. Asistencia directa a familias en dificultades, siempre estructurada para preservar la dignidad mientras se brinda apoyo práctico. El santuario de la isla representa la culminación de esta filosofía, no una desviación de ella. Hizo una pausa, escudriñando la sala del tribunal con ojos que parecían abarcar cada rostro, cada familia cuyo futuro dependía de su decisión. Además, el tribunal ha revisado un documento previamente sellado que impacta significativamente este caso. Marcus Whitmore se enderezó en su silla. Esto era inesperado. No se habían mencionado documentos sellados durante el descubrimiento ni el testimonio.
La jueza Henley levantó un sobre con la distintiva letra de Vincent. Esta carta fue dejada en el sistema judicial hace 10 años para ser abierta solo en caso de una disputa por herencia que involucrara la propiedad de la isla. Rompió el sello de cera y desdobló el documento. Su expresión no revelaba nada mientras leía las últimas palabras de Vincent para sí misma antes de compartirlas con la sala del tribunal. Vincent Torres escribió: «Si mis hijos están peleando por esta herencia, significa que no logré dejar claras mis intenciones. La isla no es una oportunidad de negocio o una cartera de inversiones. Es una promesa a las familias que necesitan lo que yo necesitaba pero nunca encontré. Tiempo para sanar sin juicios, espacio para reconstruir sin presión y una comunidad que elige el amor sobre la eficiencia». Las palabras golpearon como una fuerza física. Su padre había anticipado este conflicto. Había previsto que sus dos hijos podrían ver su herencia compartida a través de lentes irreconciliablemente diferentes. El hijo que entiende esta promesa es el hijo que debe controlar el futuro de la isla, leyó la jueza Henley. No porque sea más merecedor, sino porque protegerá algo que no se puede medir en informes trimestrales o proyecciones de desarrollo. Dejó la carta a un lado y miró directamente a ambos hermanos. Sin embargo, Vincent Torres incluyó una disposición adicional de la que ninguno de los hijos estaba previamente al tanto. La sala del tribunal pareció contener la respiración. Vincent Torres estructuró su testamento para que ninguno de los hijos pueda reclamar la herencia completa sin la cooperación del otro. Ambos deben ponerse de acuerdo sobre el futuro de la isla, o ninguno de ustedes recibirá nada. Todo el patrimonio sería donado a la Cruz Roja Americana para operaciones de socorro en casos de desastre. La revelación impactó a ambos hermanos simultáneamente. Liam sintió que el suelo se movía bajo sus pies al darse cuenta de que su padre había creado una prueba no de derecho legal o de valor moral, sino de su capacidad para encontrar un terreno común a pesar de las diferencias fundamentales. La expresión confiada de Marcus Torres Jr. vaciló por primera vez desde que llegó a la isla. El fallo de la jueza significaba que ninguno de los hermanos podía simplemente anular al otro. Tendrían que negociar, comprometerse y de alguna manera encontrar una solución que honrara ambas visiones sobre cómo ayudar a las familias en dificultades. El tribunal suspenderá la sesión durante 24 horas para permitir que ambas partes consideren sus opciones, anunció la jueza Henley. Cuando volvamos a reunirnos mañana, espero escuchar una propuesta conjunta para el futuro de la isla, o me veré obligada a ejecutar el plan de contingencia de Vincent Torres. Cuando el mazo cayó, Liam se sentó en un silencio atónito, tratando de procesar lo que su padre realmente les había dejado. No solo una herencia, sino un desafío para demostrar que dos hijos muy diferentes podían trabajar juntos para continuar algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría lograr solo. La sala de conferencias del hotel tenía vistas al horizonte de Miami. Sus ventanas de piso a techo ofrecían una vista de la ciudad a la que ninguno de los hermanos prestaba atención. Marcus Torres Jr. se sentó en un extremo de la mesa pulida, su cartera de desarrollo extendida ante él como planes de batalla. Liam ocupaba el extremo opuesto, la carta de Vincent y el elefante de madera de Miguel colocados como talismanes contra la derrota. Entre ellos se sentaban sus abogados, mediadores y la espera de 24 horas para encontrar un terreno común o perder todo lo que su padre había construido. «Nos estamos quedando sin tiempo», dijo Marcus Whitmore, consultando su reloj. «El tribunal se reúne en 6 horas y necesitamos una propuesta unificada». «La solución es obvia», dijo Marcus Torres Jr., su voz transmitiendo la impaciencia de alguien acostumbrado a las decisiones rápidas. «Partimos la isla. Yo desarrollo la costa este como un eco-resort. Tú mantienes el lado oeste como tu santuario. Ambas operaciones generan ingresos. Ambas sirven a familias necesitadas». «Esa no es una solución», respondió Liam. «Son dos proyectos separados que comparten el mismo trozo de tierra». Vincent creó algo integrado. Las familias sanan juntas. Los niños juegan juntos. Los padres se apoyan mutuamente. No se puede dividir la comunidad por la mitad. Entonces, ¿qué propones? Porque irse con las manos vacías no ayuda a nadie. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Durante 3 días habían discutido sus posiciones sin encontrar un término medio. Marcus veía ineficiencia donde Liam veía intimidad.
Liam veía comercialización, donde Marcus veía sostenibilidad. La prueba final de su padre parecía diseñada para demostrar que algunas diferencias no podían conciliarse. Necesito entender algo, dijo Liam finalmente. ¿Por qué quieres esto? ¿Realmente lo quieres? Tienes una carrera exitosa, seguridad financiera. ¿Por qué luchar por una herencia de un padre que nunca conociste? Marcus permaneció en silencio durante un largo momento, su pulcra confianza vacilando ligeramente. Porque él también me abandonó, dijo finalmente. Mi madre me dijo que era un hombre de negocios, que no tenía tiempo para la familia. Pasé 32 años pensando que no valía su atención, que había fallado en alguna prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Y luego te enteraste de la isla. Y luego descubrí que te había estado observando toda tu vida mientras me ignoraba por completo. ¿Sabes lo que se siente al descubrir que tu padre eligió a un hijo sobre el otro? El dolor crudo en la voz de Marcus sorprendió a Liam. Detrás del pulido corporativo y las presentaciones de desarrollo, había un hombre lidiando con los mismos problemas de abandono que habían moldeado la propia vida de Liam. No me eligió, dijo Liam en voz baja. Se mantuvo alejado de ambos por diferentes razones. Tú tenías una vida estable que él no quería interrumpir. Yo tenía un desastre que él sentía la responsabilidad de ayudar a arreglar. ¿Crees que ver a tu hijo luchar desde la distancia es más fácil que ignorarlo por completo? La pregunta reveló el núcleo de su conflicto. Ambos hermanos se habían sentido abandonados por Vincent, pero habían interpretado ese abandono de manera diferente. Marcus había visto negligencia donde Liam había experimentado un apoyo oculto. Liam se había sentido olvidado donde Marcus había sido deliberadamente evitado. Tal vez, dijo Liam, la prueba final de Vincent no se trata de la isla en absoluto. Tal vez se trata de que nosotros aprendamos a ser hermanos. No necesito un hermano. Necesito demostrar que valgo algo para el hombre que me creó y luego fingió que no existía. Y necesito demostrar que familias como la mía merecen más que soluciones rápidas y económicas. Se miraron el uno al otro a través de la mesa de conferencias. Dos hijos del mismo padre que cargaban diferentes heridas y diferentes esperanzas. Afuera, el horizonte de Miami brillaba bajo el sol de la tarde, indiferente al drama familiar que se desarrollaba 40 pisos por encima de la calle. Hay algo más, dijo Marcus finalmente, metiendo la mano en su maletín. Algo que no te he dicho. Sacó una carpeta que contenía extractos bancarios, documentos legales y lo que parecían ser registros médicos. Vincent no me ignoró por completo. Cuando me diagnosticaron leucemia a los 16 años, alguien pagó anónimamente mi tratamiento cuando necesité un trasplante de médula ósea. Se encontró un donante en semanas, algo inusual para alguien de mi origen étnico. Liam estudió los documentos, reconociendo el patrón de asistencia anónima que había marcado la relación de Vincent con su propia familia. Él estuvo ahí para ti también, a su manera, siempre a distancia, siempre anónimo, siempre cuidadoso de no interferir con la vida que yo estaba construyendo, pero estuvo ahí. Marcus sacó otro documento, una prueba de ADN de 1992. El donante de médula ósea fue el propio Vincent. Se registró cuando me diagnosticaron. Esperó 15 años para ser compatible. El trasplante que me salvó la vida provino de nuestro padre. La revelación lo cambió todo. Vincent no había abandonado a ninguno de sus hijos. Había protegido a ambos de la única manera que conocía, desde las sombras, sacrificando su propio deseo de conexión para preservar su autonomía. «Entonces, ¿qué hacemos con eso?», preguntó Liam. Marcus miró el horizonte de Miami, luego a su medio hermano. «Descubrimos cómo honrar a un hombre que nos amó lo suficiente como para dejarnos encontrar nuestros propios caminos, pero que aún esperaba que eventualmente nos encontráramos. La isla necesita nuestras dos habilidades», dijo Liam lentamente. «Tu experiencia en negocios podría hacer que el santuario sea sostenible a largo plazo. Mi comprensión de lo que realmente necesitan las familias en dificultades podría asegurar que los programas sirvan a personas reales en lugar de conceptos abstractos». «Un modelo híbrido», dijo Marcus, su tono cambiando de defensivo a pensativo. «Ecoturismo que financie y expanda el programa de santuario. Los visitantes pagan por alojarse en alojamientos de lujo mientras interactúan con familias que están reconstruyendo sus vidas. Intercambio cultural en lugar de turismo de caridad».
Las familias mantienen su privacidad y dignidad mientras los huéspedes aprenden sobre la resiliencia y la comunidad. El flujo de ingresos apoya la expansión para servir a más personas. Por primera vez desde que se conocieron, los hermanos se encontraron construyendo sobre las ideas del otro en lugar de derribarlas. La perspicacia financiera de Marcus podría resolver los problemas de sostenibilidad que habían preocupado a Liam. La comprensión de Liam sobre el trauma familiar podría asegurar que cualquier desarrollo sirviera a la curación en lugar de la explotación. Necesitaríamos salvaguardias, dijo Liam. Las familias son lo primero, siempre. Si la operación turística alguna vez entra en conflicto con la misión del santuario, las familias ganan. De acuerdo, y necesitaríamos transparencia, sin donantes anónimos, sin asistencia oculta. Las familias saben exactamente qué apoyo está disponible y cómo funciona la isla. Trabajaron durante la noche, elaborando una propuesta que ninguno podría haber desarrollado solo. El acuerdo de compromiso preservó la visión de Vincent al tiempo que aseguraba su sostenibilidad, honrando las fortalezas de ambos hijos y requiriendo que ambos permanecieran involucrados en el futuro de la isla. Al amanecer, Marcus Torres Jr. y Liam Torres entraron en el juzgado federal no como adversarios, sino como socios para continuar algo que su padre había comenzado, pero no pudo terminar solo. La jueza Henley revisó su propuesta conjunta con la cuidadosa atención que merecía, haciendo preguntas detalladas sobre la implementación, la supervisión y la viabilidad a largo plazo. Cuando finalmente levantó la vista de los documentos, su expresión reveló aprobación. Vincent Torres estaría orgulloso, dijo simplemente. El tribunal aprueba esta asociación y otorga la herencia conjunta de la propiedad de la isla a ambos hijos, supeditada a su continua cooperación en el cumplimiento de los términos descritos en este acuerdo. Fuera del juzgado, las familias de Isla Santuario celebraron una victoria que se sentía más grande que el precedente legal. Dos hermanos habían aprendido a trabajar juntos y su asociación prometía un futuro que podría servir a muchas más familias, de las que cualquiera de ellos podría haber ayudado solo. El próximo capítulo de La Isla sería escrito por ambos hijos de Vincent Torres, finalmente trabajando juntos para completar la visión de curación de su padre. 6 meses después, Isla Santuario bullía con un ritmo que habría asombrado a Vincent Torres. El sol de la mañana iluminaba una placa de bronce recién instalada en el muelle principal de la isla. Su sencilla inscripción decía Santuario Conmemorativo Vincent Torres, donde las familias rotas aprenden a sanar juntas. Debajo, en letra más pequeña, construido por el amor de un padre, sostenido por la asociación de sus hijos. Liam estaba en la cubierta del taller, viendo a Ella ayudar a Miguel Chen a cepillar un trozo de caoba, mientras su hermano gemelo, Lucas, medía tablas con la precisa meticulosidad de quien había aprendido que los detalles importaban. A los 9 años, ambos chicos se habían convertido en jóvenes artesanos seguros de sí mismos bajo la paciente instrucción de Liam. Más importante aún, se habían convertido en el tipo de niños que dormían plácidamente toda la noche y se despertaban emocionados por el día que tenían por delante. «El tío Marcus está aquí», gritó Ella al divisar el carrito de golf que se acercaba y que se había convertido en el método de transporte preferido de su tío en la isla. A pesar de la torpeza inicial, la relación entre los medio hermanos había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado. Una amistad genuina construida sobre un propósito compartido y habilidades complementarias. Marcus Torres Jr. salió del carrito llevando planos arquitectónicos y su omnipresente tableta cargada con proyecciones financieras. Los últimos 6 meses lo habían transformado de un ejecutivo de desarrollo corporativo en algo más complejo. Un hombre de negocios que había aprendido a medir el éxito tanto en la risa de los niños como en los resultados trimestrales. La construcción del Eco Lodge está adelantada, informó Marcus, extendiendo los planos sobre el banco de trabajo de Liam. Los primeros huéspedes llegan el próximo mes y ya estamos reservados para la temporada de vacaciones. El Eco Lodge ocupaba la costa este de la isla, diseñado con alojamientos de lujo que atraerían a visitantes dispuestos a pagar tarifas premium por el privilegio de experimentar una auténtica comunidad familiar. Los ingresos del turismo financiaron operaciones de santuario ampliadas, lo que permitió a la isla atender a 24 familias simultáneamente
en lugar de las 12 originales. Y lo que es más importante, continuó Marcus, la familia Martínez acaba de recibir la noticia de que el programa de capacitación laboral de Roberto le consiguió un puesto en una empresa de construcción en Phoenix. Se mudarán de la isla la próxima semana, pero Roberto quiere mantenerse conectado como mentor voluntario para nuevas familias. Esta se había convertido en la historia de mayor éxito de la isla. Familias que habían sanado lo suficiente como para regresar a una vida independiente, pero que elegían seguir formando parte de la comunidad del santuario. Antiguos residentes como David Morrison ahora servían como consejeros para padres recién llegados, mientras sus hijos ayudaban a los más pequeños a adaptarse a la vida en la isla. La curación se había vuelto cíclica, con cada generación de familias ayudando a la siguiente. La señora Chen apareció desde la casa principal, con los brazos llenos de cartas que se habían convertido en un ritual semanal. 43 nuevas solicitudes esta semana, anunció, incluyendo una familia de su antiguo vecindario en Riverside Terrace. Liam levantó la vista bruscamente. Los Patterson, su hija Sarah, llamada así por su esposa, resultó herida en un accidente automovilístico. Las facturas médicas los están abrumando y el señor Patterson perdió su trabajo mientras la cuidaba. La señora Rodríguez presentó su solicitud e incluyó una nota que decía: «Usted entendería su situación». El círculo se sentía completo. La señora Rodríguez, que había cuidado a ella durante los interminables turnos de trabajo de Liam, ahora estaba ayudando a otras familias a encontrar el santuario que había transformado sus propias vidas. La mujer que les enseñó que la familia se cuida a sí misma estaba extendiendo esa filosofía a vecinos que necesitaban esperanza. «Haremos espacio», dijo Liam sin dudarlo. «El taller podría usar las habilidades eléctricas del señor Patterson, y Sarah podría ayudar con el programa infantil mientras se recupera». Marcus asintió, calculando ya los ajustes de capacidad y asignación de recursos. Los hermanos habían aprendido a pensar como una unidad, combinando la intuición emocional de Liam con la experiencia logística de Marcus para servir a las familias de manera más efectiva de lo que cualquiera de ellos podría manejar solo. «Hay algo más», dijo Marcus, su tono cambiando a la neutralidad cuidadosa que usaba para anuncios significativos. «La junta directiva de la Fundación Vincent Torres quiere expandir las operaciones a una segunda isla». La fundación había sido idea de Marcus, una estructura formal que podría replicar el modelo de santuario en otros lugares manteniendo el toque personal que hacía posible la curación. Los donantes adinerados contribuían no solo con dinero, sino con tiempo, visitando la isla para comprender cómo funcionaba realmente el apoyo familiar efectivo. «¿Dónde?», preguntó Liam. «En el noroeste del Pacífico, una empresa maderera está donando tierras después de que su director ejecutivo visitara aquí y viera lo que estamos logrando. Demografía similar a la de nuestras familias actuales. Gente de clase trabajadora afectada por la interrupción económica, crisis médicas, accidentes industriales». La expansión representaba todo lo que Vincent había soñado pero no había vivido para ver. Sus hijos trabajando juntos para multiplicar su visión de santuario en todo el país. El modelo era sostenible, los resultados eran medibles, y lo más importante, las familias prosperaban. «Necesitaría pasar tiempo allí, ayudar a diseñar los talleres y los espacios familiares», dijo Liam. «Necesitaríamos pasar tiempo allí», corrigió Marcus. «Esta sociedad funciona porque ambos contribuimos con lo que mejor hacemos. No voy a dirigir proyectos de expansión sin tu visión de lo que las familias realmente necesitan». Ella saltó los escalones del taller, su rostro brillante con la confianza que había reemplazado la expresión preocupada que había tenido durante sus años de lucha. «Papi, Amy Bradley terminó su primera pieza de mobiliario, una estantería para su nueva habitación. Cuando se muden a su apartamento en Tampa, quiere que la veas antes de la ceremonia de dedicación de esta noche». La ceremonia de dedicación se había convertido en una tradición mensual. Las familias que estaban listas para dejar la isla presentaban proyectos que habían completado durante su estancia, generalmente piezas de mobiliario que habían elaborado en el taller. La ceremonia marcaba las transiciones de la curación a la independencia. Celebraba los logros tanto prácticos como emocionales. La estantería de Amy Bradley se uniría a una creciente colección de muebles que habían viajado desde Isla Santuario a hogares de todo el país. Cada pieza llevaba el espíritu de la isla a nuevas comunidades,
recordando a las familias que habían aprendido a crear belleza a partir de materias primas, fuerza a partir de piezas rotas. A medida que se acercaba la noche, la gran familia de la isla se reunió en el comedor que Vincent había diseñado exactamente para este propósito. Los residentes actuales se sentaban junto a antiguas familias que habían regresado para la ceremonia, creando el tipo de comunidad intergeneracional que se sostenía a través de la experiencia compartida y el apoyo mutuo. Tom Bradley estaba junto a su hija mientras ella presentaba su estantería, ambos transformados de la pareja silenciosa y afligida que había llegado 8 meses antes. Amy habló con claridad y confianza sobre las técnicas de artesanía que había aprendido, la paciencia requerida para la ebanistería fina y la satisfacción de crear algo útil con sus propias manos. Esta isla me enseñó que las cosas rotas se pueden reparar si tienes las herramientas adecuadas y personas dispuestas a ayudar con el trabajo, concluyó Amy, haciendo eco de las palabras que Liam había pronunciado durante su primera reunión comunitaria. Me llevo estas herramientas a Tampa, pero dejo parte de mi corazón aquí para la próxima familia que necesite recordar que la curación es posible. Después de la ceremonia, Liam caminó hasta la playa donde se habían esparcido las cenizas de su padre. Las luces del taller brillaban cálidamente en la distancia, y podía escuchar el sonido de las risas de los niños que llegaban desde los cuartos familiares. Marcus lo encontró allí, ambos hermanos de pie en un cómodo silencio mientras observaban la luz de la luna bailar sobre las olas del Caribe. ¿Crees que Vincent aprobaría lo que hemos construido?, preguntó Marcus. Creo que se asombraría de que sus hijos finalmente aprendieran a trabajar juntos, respondió Liam. La isla fue solo la excusa para que eso sucediera. Sobre ellos las estrellas giraban en un cielo tropical que había sido testigo de una transformación más allá de lo que Vincent Torres podría haber imaginado cuando compró esta tierra 12 años antes. Su herencia de $1 se había convertido en un legado medido no en dinero, sino en familias que habían aprendido a tener esperanza de nuevo, niños que habían descubierto su propia fuerza y 2 hermanos que se habían encontrado aprendiendo a servir a algo más grande que ellos mismos. El futuro de la isla se extendía como un océano inexplorado lleno de familias aún por atender, comunidades aún por sanar y posibilidades que surgían de la simple verdad de que las cosas rotas podían repararse con las herramientas adecuadas y personas dispuestas a ayudar con el trabajo.